Tu voz está codificada en el cielo, parte de otra enseñanza que hemos dado también, pero siempre el Señor nos enseña más misterios. En este tema es importante entender cuán necesario es saber en que Dios quiere moverse en la manifestación del poder de la declaración. Por eso que cada martes estamos orando. Todos los martes oramos, declaramos, profetizamos. Hoy es el día en que somos más. No por cantidad, sino en una ley de acuerdo. Porque si hay dos, si hay tres, son más. Uno es más, dos es más, tres es más. No es la multitud, es la ley del acuerdo. Porque pueden haber 1000, pero no todos estarán de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de una unidad y donde Dios se empieza a mover, y hoy vamos, luego después de la enseñanza, vamos a exponer las peticiones, las vamos a colocar ahí en el chat quiero orar por cada una de ellas, como lo hacemos cada martes, confiando de que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tu voz está codificada en el cielo. Cuando hablamos esta enseñanza, nos ayuda mucho a entender que cuando Dios nos creó y nos puso en este cuerpo, nos puso a todos distintos. Nadie es igual. Ni aún el cuerpo, ni aún la huella. Todos somos diferentes. Ni aún en los ojos, todos somos diferentes. En la voz, algunos pueden imitar la voz, pero no es lo auténtico. Pero todos somos diferentes. Aún nuestra voz, así como la huella, nuestra voz viene codificada de un ADN del cielo de la eternidad. Al hablar sobre derecho legal, es que con nosotros tenemos el poder y la autoridad. No se trata solamente de sonidos que hacemos, porque las cuerdas vocales provocan sonidos. La música provoca sonido. Cuando le adoramos provocamos sonido. No se trata solamente de sonido, sino se trata de una voz que está reconocida al mundo espiritual. Cada vez que nosotros hablemos algo, el mundo espiritual sí o sí tendrá que reconocer esa voz de autoridad, porque nuestra voz está ahí reconocida. Ese es el derecho legal. El derecho legal de la exousia, el derecho legal de que está codificada nuestra voz, nos da la autoridad para que así nosotros podamos entender el misterio del Señor. Tu voz está codificada en el cielo. Ese es el tema que estamos comenzando a dar. Y codificar significa que es un proceso de transformar. Codificar es un proceso de una información en otro, sin perder nada de la información que está en la transformación. Recuerde que la Escritura dice que nosotros vamos renovándonos, vamos de gloria en gloria, somos transformados hasta que seamos transformados, como dice 1 Tesalonicenses 5, verso 23, seamos transformados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en el espíritu, en alma y cuerpo. Somos nosotros transformados. Y la transformación comienza en la codificación. Lo digo de nuevo. Codificar es un proceso de una información de otro. Esto significa que nosotros traemos una información del cielo. Esa información del cielo está puesta en nosotros sin perder absolutamente nada. Sin perder absolutamente nada. Eso es importante. Por eso que es importante en que cada vez que nosotros le glorifiquemos, veremos más el reino de Dios y su misericordia. Ahora, siempre que nosotros le adoremos, vamos a poder entender que seremos transformados constantemente. Somos transformados. El ser transformado significa que el Señor tiene algo. Por eso que cuando digo codificar, esa palabra codificar es un proceso. Codificar es obtener el mensaje original.
Cuando tú dices una palabra aquí, no es el mensaje original, es el mensaje de arriba primero. Mire qué potente. Escuche con atención porque esto está poderoso. Mire qué importante. Perdón. Codificar significa que existe un mensaje. Cuando yo digo una palabra aquí, no es el mensaje original. Se originó en el cielo. Es como que todavía le pasó de largo, ¿lo digo o no? Cuando tú dices a alguien, tú oras por un enfermo y tú dices en tu voz aquí en la tierra, el mensaje dice, sé sano en el nombre de Jesús. Ese mensaje no se originó aquí, se originó en el cielo. Así se la agarraste. Cuando tú oras por tu familia, cuando tú oras por tus hijos, cuando tú oras por la economía, ese mensaje que tú lo lanzaste aquí en la tierra no se originó aquí, se originó en el cielo. Y como tu voz está codificada en el cielo lo reconoce, tu voz, y viene en ayuda a lo que dijiste que en la tierra. No sé si agarraste, no sé si lo entienden. Este es el poder de la declaración. Este es el poder de Dios, que cuando nosotros decimos algo está hecho. Cuando nosotros decimos una palabra aquí en la tierra, es un pasado. Porque lo que decimos nosotros aquí con nuestra voz es un pasado, no se origina ahora, se originó en la eternidad. Dios, antes de nosotros decir algo, ya Él lo hizo. Antes de yo decirse sano, ya Dios lo hizo. Antes de yo decirse libre, Dios lo hizo. Mire qué poderoso es esto. Por eso es que eso significa que nuestra voz está reconocida en el cielo. Porque cuando yo digo algo aquí, no es que se origina aquí. Es como el cerebro y el cuerpo. Son dos cosas diferentes. He estudiado mucho tiempo, para los que quizás no me están recién comenzando a conocer, mucho tiempo lo que es la área del cerebro, neurología, neurociencia. Y es lo mismo lo que hoy estamos hablando, porque cuando yo digo una palabra aquí, no se origina en una palabra, sino que el cerebro lo toma. Cuando aplaudo, pareciera que eso está codificado, o pareciera que está sincronizado, pero el aplaudir no está sincronizado, porque el aplaudir es un pasado. ¿Por qué es un pasado? Porque primeramente, antes de yo aplaudir, lo pensé. Cuando lo pensé, lo ejecuté. Es lo mismo que nuestra voz. Antes de hablar, es un pasado, pero ya se ejecutó en el cielo. Aleluya, esto está poderoso. Avanzo. Por eso es que es importante que nuestra voz está codificada. Hay muchos códigos en el mundo espiritual. Códigos numéricos, es como el idioma, el alefato hebreo, las letras son números y los números son letras. Todo tiene un porqué. Todo se rige. Por eso el Señor puso aquí en la tierra la matemática, porque en el cielo se produjo la matemática. Por eso que el Señor puso aquí las letras, porque en el cielo se produjo una escritura. En el cielo todo está hecho. Lo que estamos haciendo aquí en la tierra es una copia del cielo. Pero todo se origina, no aquí, en la eternidad, ahí en el cielo. Tu voz se reconoce. La voz de cada ser humano es única, es irrepetible. Que otros la copien, ese es otro tema, porque unos imitan a otras voces, pero no es la original. Pero cada voz es única. La voz es una parte de nuestra personalidad y nuestra identidad. ¿Cómo nosotros reconocemos a alguien? Por su voz. Y quizás a lo mejor no, alguien te puede hablar y tú a lo mejor no lo viste, pero escuchaste su voz y tú dices inmediatamente, es tal persona. ¿Por qué? Porque lo reconocen. Es como la madre. La madre puede tener 2 hijos. Pero de esos 12 hijos, cuando un hijo habla, ella sabe quién es. ¿Por qué?
porque tiene una intimidad, una relación con ese hijo. El padre reconoce la voz de sus hijos cuando hay una intimidad con él. Wow. Mire qué poderoso todo esto, estamos recién comenzando. Por eso que la intimidad con el Señor es única. Recuerde que la intimidad con el Señor no es don ni talento. La intimidad con el Señor no es el don, no es el talento, eso es parte de. Porque los dones no van a salvar, son parte para la edificación, pero no salvan. Recuerde cuando llegaban arriba, dice la Escritura, Señor, y yo no hacía milagro, y yo no hacía prodigio. Le estaba reclamando el hombre. La persona le reclamaba y el Señor le dijo, no os conozco, apartado de mí, atarle de pies y mano y sacarlo afuera donde será el llorar y crujir de dientes. No lo reconocieron. ¿Por qué? Y eso que tenía don, tenía talento. No fue reconocida su voz porque no tenía una comunión. El padre reconoce la voz de sus hijos. El padre reconoce la voz de sus hijos, pero aquí este hijo no reconoció su voz. Aunque le dijo, Señor, yo no hacía talento, yo no hacía milagro. Señor, yo tenía don, tenía talento. Señor, yo resucitaba muertos. Yo sanaba enfermos. Pero su voz no fue reconocida. ¿Qué es ser reconocida nuestra voz entonces? Ahí donde entramos en lo que es la relación, la comunión y la intimidad con el Señor. Por eso es que a medida que nosotros tengamos una comunión, una intimidad con el Señor, más nos vamos a parecer al Señor. Ahí donde nuestra voz está reconocida. Jesús no hacía grandes oraciones. Jesús decía la palabra. ¿Por qué? Porque su voz estaba reconocida en el cielo. Cuando echaban fuera un demonio no hacía grandes oraciones, ni gritaba. Como hoy en día vemos mucho eso, emocionalismo. Pero Jesús solamente decía la palabra, sé sano, sé salvo, sé libre y listo. Pero ¿por qué muchas veces nosotros hacemos tantas cosas y no hay poder? Porque no se tiene una intimidad, una relación en el cuarto secreto. Wow. Todos nosotros tenemos muchos ángulos en la vida que podemos ser impactados con nuestra voz. Sin embargo, es importante saber que dependiendo de lo que escuches, así será el impacto que tú tendrás. Dependiendo de lo que tú escuches, así se va a provocar el impacto que tú vas a dar a otra persona. Pero si has escuchado la voz del enemigo, ese es el impacto que tú vas a provocar, un impacto negativo. Pero si has escuchado la voz de Dios, ese es el impacto que tú vas a producir. Pero también puedes escuchar muchas voces. La voz de Dios, la voz de Satanás, la voz de tus emociones, la voz de las heridas, la voz del dolor. Al escuchar esas voces que son diferentes a Dios, van a ser los comportamientos en que nosotros podamos hacer. Al decir algo, es según lo que recibimos. Recuerde que la caída en Génesis capítulo 3, todo eso se produjo porque a Adán, después de la caída, algo sucedió. Ahí aparece por primera vez la palabra miedo. Tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice a Adán, ¿quién te enseñó que tendrías que tener miedo? Por primera vez aparece ahí la palabra miedo, que la palabra miedo tiene que ver con enseñanza, y enseñanza tiene que ver con una palabra hebrea que es didaske. Didaske es doctrina, lo que quiere decir que el Señor le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a Adán, ¿quién te enseñó? Génesis capítulo 3, versos 9, 10 y 11. ¿Quién te enseñó que tú tendrías que tener miedo? Yo no te enseñé eso. Enseñar es la palabra didaske. Didaske es doctrina. Lo que quiere decir el Señor, él está diciendo a Adán, Adán, yo no te adoctriné con eso. ¿Quién te adoctrinó con eso? El enemigo. Mire qué importante al escuchar una voz, porque la mujer y el hombre escucharon la voz del enemigo. El serpiente, escucharon la voz del serpiente. Como escucharon la voz del serpiente,
fue la caída que se produjo. Ahí viene el pecado adámico. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? Cuidado con lo que estamos escuchando, las cosas negativas, deséchalas. Los chismes, la murmuración, desecha todo eso, porque es una contaminación que tarde o temprano te va a dañar tu espíritu. El escuchar tanto un chisme, el escuchar tanto personas negativas, el escuchar tanto, y cualquier persona que sea, siempre ande con la amargura, siempre ande con la división, siempre ande negativo, negativa, el escuchar tanto eso te va a contaminar. Por eso hay que sacudirse todos los días. Ejemplo, los otorrinolaringólogos dicen que la voz revela los estados anímicos y enfermedades. Miren qué importante. Ellos a la voz, según la voz, se producen los estados anímicos. Ejemplo, cuando tú estás alegre, contento, se te nota en tu voz ya la sonrisa, las facciones del cuerpo, se nota eso en la alegría, se nota eso en el contentamiento, se nota que hay un gozo. ¿Por qué? Porque tu voz refleja un estado anímico. Pero cuando andas triste, también tu voz refleja el estado anímico. Hasta tu cara cambia, tu semblante, ya no sonríes, ya no tienes fuerza, ya tu voz es más temblorosa, tu voz es con miedo, tu voz es tímida. ¿Por qué? Porque la voz refleja o revela un estado anímico. Qué importante poder entender esto. Una voz del cielo activa lo espiritual. Una voz actúa de la tierra, activa las emociones. La voz del cielo activa lo espiritual. La voz de la tierra activa las emociones. Miren qué interesante. Son dos cosas muy diferentes. La voz en el mundo espiritual, en el espíritu, por eso de la escritura dice, oraré en el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Eso quiere decir que nosotros, nuestra voz, tenemos que activarla al mundo espiritual, pero con el entendimiento. Con el entendimiento. Y cuando se activa la voz aquí en la tierra, va a activar emociones. Ese es el problema que hoy tenemos en gran parte de las iglesias. Emoción. Ya no hay presencia. Ahora la emoción le llaman presencia. Ahora el griterío le llaman presencia. Ahora el sacudirse el cuerpo le llaman presencia. No hay un discernimiento de espíritu. Es porque no leen Biblia, y si leen Biblia no la entienden. Por eso es que vemos la vida de Jesús. Jesús dijo, imitadme a mí. Y en el día de Pentecostés jamás vemos desorden de lenguas, jamás vemos desorden de danzas, jamás vemos desorden de los llamados, jamás vemos desorden de los ministerios, vemos un orden. Por eso la escritura dice, hágase todo ordenadamente y decentemente. Pero hoy en día tenemos tanta emocionalidad en que se levanta alguien y hace movimiento y con las manos, y hasta hay personas que también cambian la voz. No son auténticos y hacen una voz como para poder predicar, y no la voy a repetir porque usted entiende. Pero cambian la voz para poder hacer un área emocional y activan las personas emocionalmente. Y eso, como es una manipulación, eso contagia también a otras personas. Por eso hay que tener cuidado con esto. Hay que saber que la voz, qué sonido estamos escuchando. La voz de nuestra emoción, la voz de la herida, la voz del chisme, la voz del líder, la voz de qué estamos escuchando. Porque según lo que nosotros tengamos nos va a ser nuestro comportamiento. En el mundo espiritual todo se activa por una voz. Mire que esto es importante. En el mundo espiritual todo se activa por una voz. Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron creados, ¿qué? Los cielos. Y por el soplo de su boca, las estrellas. Mire qué tremendo esto, que cuando el Señor crea todo, lo hace por la palabra. Cuando dice por la palabra, es la palabra dabar. En lo que dice Génesis también, que todo fue creado por la palabra. Es la palabra dabar. Dabar significa la palabra creativa.
Dios todo lo hizo con una palabra. Todo lo hizo con una voz. Ahí está la palabra dabar. La palabra dabar es un acta, es un acuerdo, es un mandato, tiene muchos sinónimos. Es un parecer, es una sentencia. Está hecho, es algo, un cántico, es un consejo, es un decreto. Esa es la palabra dabar. Entonces, cada vez que Dios dijo, hágase el sol, hágase la luna, hágase los astros, hágase el hombre, lo dijo con el dabar. Por eso es que todo nace con una palabra. ¿Cuál es la idea de hoy el Señor hablando en esto? De enseñarnos, es que di la palabra. No la pienses, di la palabra. Si hay un problema emocional, di la palabra que eres sano. Si hay un problema en la economía, di la palabra que vendrá mejor economía. Si hay un problema en la salud, di la palabra. Isaías 53:5. Por su palabra, por su llaga. Somos nosotros curados, somos nosotros sanados. Todo se origina por una voz. Juan 1:3. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo que ha creado llegó a existir. Nada de lo creado llegó a existir. Todo fue por él. ¿Y cómo lo hizo él? Por una voz. Dabar. Mire qué interesante. Hay que orar. Por eso es que todo fue creado por una voz. Esto es importante porque a veces, muchas veces nosotros estamos deprimidos y lo que menos hacemos es doblegar rodillas y pedir a fuerza al Señor. Sino que nos amedrentamos, lloramos, pataleamos y después nos acordamos que hay que orar. Esto significa que cada vez que nosotros tengamos alguna aflicción, di la palabra. Tienes que decir la palabra, como el enemigo, recuerde que fue vencido por una palabra. Cuando Jesús estuvo tentado los 40 días, el Señor dijo la palabra. Dijo la palabra. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Por eso es que es importante nosotros decir la palabra con fe y seguridad. Si hay un problema en una área, sea económico, sea de salud, di la palabra. Escrito está. Tu palabra, Señor, lo dice. Escrito está. Y soy sano, y soy libre, y soy bendecido, y soy prosperado porque escrito está. Ese es el dabar. Y como nuestra voz está reconocida en el cielo, veremos el resultado. Génesis 1:3 nos dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y como decía Juan, todo fue hecho por una voz. Todo fue hecho. Lo que no se existía, todo fue creado por una palabra. El enemigo tratará de hacer una parálisis de tu voz en las cuerdas vocales. Recuerde que las cuerdas vocales se producen por un sonido, por un viento. Las cuerdas vocales se producen por los pulmones que toman aire y hablan, y las cuerdas vocales se empiezan a abrir provocando un sonido. Pero todo se provoca por un ruaz, por un viento. Las cuerdas vocales se producen por el viento. ¿Cuál es ese viento? Ese viento que se toma de los pulmones y ese viento va a la laringe y se produce el sonido. El sonido de las cuerdas vocales se produce por un ruaz, por un viento, el viento de los pulmones. Mire qué bonito todo esto. Por eso que el respirar, ese respirar es Dios ahí. Es como el nombre de Dios ahí. Las cuerdas vocales son tejidos musculares de la laringe, el cual se puede producir en la respiración el sonido. El viento, el ruaj, produce el sonido. Dios sopló en el hombre aliento de vida. Dios sopló en Génesis, dice que sopló en el hombre
y sopló en su nariz, no en la boca, sopló en su nariz. El soplo tiene que ser en la nariz, no en la boca. Cuando una persona se ahoga, le hacen respiración boca a boca, pero la respiración boca a boca va a los pulmones, pero la respiración hacia la nariz va al cerebro. Dios quiere que seamos transformados. Dios quiere cambiar tu mentalidad, cambiar tu cerebro. Pero hay muchas personas que tienen problemas en las cuerdas vocales. Hablo espiritualmente. Y si hubieran físicamente, el Señor puede sanar algún problema que tenga en tus cuerdas vocales. El Señor puede cambiar esa lesión que se produce en el pecho, o cáncer pulmonar, o cáncer de tiroides, o problemas en alguna área. El Señor puede cambiar alguna enfermedad que pueda venir a través de una cuerda vocal. Lo puede también hacer. Pero también espiritualmente hay mucha gente que no puede hablar por el problema, por la situación, por la herida. No pueden decir, no pueden hablar, porque eso es lo que hace el enemigo, colocarle un problema en su garganta. El enemigo quiere paralizar tus cuerdas vocales para que tú no hables, para que tú no profetices, para que no declares, para que tu voz se acalle. Usa la autoridad sobre tu casa, sobre tu familia. Usa tu voz sobre tu llamado. Usa tu voz sobre tu ministerio. Usa tu voz sobre tu nación, sobre tu salud. Dependerá de qué sonido saque tu voz, es lo que veremos el reino de Dios manifestado en nosotros. Este es el tema. Otro dato también acerca de la voz, también que nuestra voz es única, es irrepetible. Voz del vocablo que procede del latín es voc, que permite nombrar el sonido que se produce con la vibración de las cuerdas vocales mediante el aire, que es el impélito de los pulmones, y sale por la laringe, que es el aparato fonador humano que permite la generación de la voz, que está formado por los órganos. La respiración, tanto de los pulmones, los bronquios y la tráquea, y la fonación de la laringe, que son las cuerdas vocales. Dos cosas importantes en que nosotros tenemos. Y qué importante entonces en que todo lo que nosotros tenemos, las cuerdas vocales, también son llamadas pliegues vocales, que son las cuerdas normales. Dios nos dio una voz de autoridad. Es impresionante ver cómo la voz está siempre usada y cada voz está activada cuando creemos en el Señor. Nuestra voz se activa cuando creemos en el Señor. Si Dios activa la voz de cada creyente para que a su vez activen cosas, lo sobrenatural, eso significa que tu voz, di la palabra con fe y seguridad, llama las cosas que no son como si fuese, pero hay que hablarlas. No es pensarlas, hay que hablarlas. Existe un momento único en la vida del creyente cuando se grabó la voz tuya en el cielo. Con esto termino. Mire qué importante. Antes, ¿por qué nuestra voz está reconocida en el cielo? Porque antes de tú venir aquí a la tierra, nosotros éramos espíritu. Lo he enseñado esto en otra clase. Y estábamos ahí en espíritu. Cuando vieron las rebeliones, las 3 rebeliones en el cielo, nosotros estábamos ahí en el espíritu. Y como estábamos ahí, dice la Escritura que nosotros pasamos por la escuela del Padre. Él nos adoctrinó, nos enseñó, nos dio dones, talentos, llamados, ministerio. Y el Señor en la eternidad, en el cielo, escuchó nuestra voz. Y cuando el Señor escuchó nuestra voz, quedó grabada en la eternidad. Como quedó grabada en la eternidad, cada vez que usamos nosotros aquí en la tierra nuestra voz, como quedó grabada, es reconocida en el cielo. Y aquí hablamos también de frecuencia. La frecuencia 432 Hz, que es la frecuencia del universo, la 432. Ahora, si se alteran las frecuencias, también hay un problema. Nuestra voz es una frecuencia del universo. ¿Qué significa un universo? Nuestra frecuencia del cielo, de la eternidad.
Esa es nuestra frecuencia cual nosotros tenemos. Por eso que relaja, calma el estrés, la ansiedad, calma los dolores. Esta frecuencia 432 ayuda mucho para los que están con estrés, con ansiedades, con problemas de dolor de cabeza. Ayuda a reparar las células, produce estados de calma según el grado que tú escuches. Porque si ese grado de 432 es 440 o 450 o altera la frecuencia que tendría que ser, se van a producir problemas en el cuerpo. Hasta el siglo XIX se afirmaba que la frecuencia en el mundo era ese tipo de Hz, pero se cambió en 1881 en 440 Hz, que sea una frecuencia del cerebro que mantenga dominada y controlada a la población en una baja conciencia. Eso sucedió en 1881. La frecuencia normal era 432 Hz, pero vieron cómo fue avanzando la ciencia, provocaron que al colocar una frecuencia de algún sonido en 440, hacía que se pudiera controlar la población, se pudieran controlar las personas. Se fija que dependiendo de qué voz escuchemos nos puede controlar. Si escuchamos la frecuencia del universo, la voz de Dios, vamos a pedir que Él nos controle nuestra vida. Pero si escuchamos la voz del enemigo, no otra frecuencia que no es la frecuencia de Dios, nos van a dominar y nos van a controlar. 432 Hz que tenemos conciencia y no podemos ser controlados. Pero en el siglo XX los nazis ocuparon la frecuencia 440 Hz, que era para controlar las personas. Por eso que cuando escuchaban sonido de 440 Hz, que lo utilizaban los militares, los nazis ocuparon esta frecuencia de 440, y esta frecuencia causó que la gente fueran controladas y fueran aún más vulnerables al dictador. Wow. Ojalá que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Los nazis cambiaron el tono musical de universal de 432 a 440 para agitar los cerebros de sus enemigos. Mire lo que hace una frecuencia. Una frecuencia puede venir una alteración en el área emocional de alterarlos. Y ya termino. Por eso es que es importante, según cuántos Hz nosotros podamos recibir. Estas son las medidas de Hz que los primeros 1834 se medían así a través de la rueda, se medían los Hz. Haydn, Mozart y Beethoven. Mozart en su piano, frecuencia 421,6 Hz. Ya no es 432, sino es 421 en sus tonos de música. Cambian la frecuencia para atraer. 432 Hz. Miren lo que se produce cuando hay una frecuencia de 432 Hz, que es la del universo. Se puso una lámina, y en esa lámina se puso como sal. Y esa, al colocar la música 432, empezó a formar eso. Miren qué hermoso. Esto es lo que produce 432 Hz. Miren las figuras. Esas figuras son producidas por 432. Hermosas figuras. Pero si esas figuras se coloca un sonido de 440, lo que hicieron los nazis, esas figuras se van a deteriorar. No se van a ver hermosas, no se van a ver tan perfectas. Mire que los círculos, ¿cómo se puede producir algo tan perfecto? Es porque la frecuencia es 432. La frecuencia de Dios. Mire qué maravilla. Esto es algo impresionante. Por eso que el enemigo, ¿qué va a hacer? Es que tú escuches otra voz. Es que escuche la voz de 440. Es que escuche una voz negativa. Es que escuche una voz
que te altere tus emociones. Una voz del desorden, una voz del griterío, una voz de la emoción. Mire que aquí volvemos nuevamente a lo que había enseñado anteriormente. Las emociones. Cuídese de las emociones. No confunda presencia del Señor con griterío, con emoción. No lo confunda. No es lo mismo. Mire la diferencia de 432 Hz y 440 Hz. Y estos son pruebas científicas. Qué hermoso ese de 432 Hz. Porque es la frecuencia del universo. La Tierra gira. Tiene sonido. Tiene frecuencia. La frecuencia del universo, 432. Pero si alteramos esa frecuencia, mire que se va a aparecer. Pero no es lo mismo. Altera el cerebro. Estas son ondas cerebrales, porque el cerebro también tiene ondas cerebrales. Mire qué interesante, así como anteriormente veíamos que el universo, que todo el planeta, porque el planeta tiene rotación y traslación, eso produce sonido, eso produce vibración. Asimismo nosotros también dentro del cerebro también tenemos ondas, que lo he enseñado en otras clases también de nuestro cuerpo. Tenemos ondas beta, teta, alfa, beta, gamma. Estas son las ondas cerebrales. Unos son para descanso más profundo. En la otra es para meditación y la memoria. La otra es de la creatividad y ahí están los rangos. La beta para de 13 a 30 GHz, concentración y alerta. Gamma de 30 a 40 GHz, que es la conciencia expandida. Todo el cerebro tiene sus ondas cerebrales. Por eso que dependerá de lo que escuchemos, es el que nos vamos a convertir. 432, las ondas alfa. Todo el cuerpo, emoción, físico, mental, es una curación a nuestro espíritu. La música es la frecuencia del cuerpo, porque según la frecuencia de la vibración, porque el sonido es una vibración que llega a tu cerebro y cada parte o célula del cuerpo la escucha. Cuando tú escuchas algo, no solamente lo escucha el cerebro, todo componente de tu cuerpo se produce una vibración, que no lo sintamos diferente, pero todo sonido es una vibración en todo el cuerpo. Ahora, si hay una mala noticia, tu cuerpo también se altera. Andas triste, otras personas les cuesta, es como cuando una persona fallece. Hay personas que tienen que tomarla a dos porque le llegó la mala noticia, falleció alguien querido, alguien que tú amabas, y eso causó el cuerpo que se vaya o que se quiera desmayar. Pero si nos dan una buena noticia, ya no nos vamos al suelo, sino que al escuchar una buena noticia saltamos, ¿cierto? Andamos erguidos, cantamos y nos movemos. ¿Por qué? Porque mire qué interesante, según la frecuencia de lo que escuchemos, eso no puede afectar nuestro proceder. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Por eso que esto está comprobado científicamente. Fuimos creados para adoración. Todos fuimos creados para adorarle. Por eso que siempre antes de comenzar las clases, siempre hay adoración, siempre hay exaltación. No es de relleno, no. Es para transmitir su gloria, es para transmitir su presencia. Porque nosotros, como fuimos creados para adoración, ahí cuando nosotros le adoramos, viene sanidad y viene liberación. Mire qué interesante. Solo cuando le adoramos, porque esa voz es una sanidad, esa voz es una liberación, esa voz te libera. Por eso que aprendamos a adorar aquí. Necesitamos en la iglesia aprender a adorar aquí en la tierra para hacerlo ya desde el cielo. Su nombre es glorificado, pero depende de qué escuchemos. Porque hay grupos, hay diferentes tipos de grupos. Si escucha un grupo cristiano, eso te va a hacer muy diferente a tu emoción, a tu paz. Pero si escucha un grupo de rock o satánico, eso te va a alterar. ¿Se fija qué estamos escuchando?
¿Qué estamos escuchando? Ahora, si te gusta la música del mundo, quítala un poco. Quítala porque te va a pervertir tu sentido emocional. Sácala. Nos convertimos según lo que escuchemos. Y termino. Ahí la voy a dejar. Por eso es que el Señor siempre se movió a través de esto. Pero me llama mucho la atención estas figuras. Qué hermosa esta figura de lo que hace 4:32. Pero todo va a ser según lo que escuchemos. Según lo que escuchemos. Si es algo negativo, te va a producir algo negativo. Hoy, al entender más esta enseñanza, nos ayuda mucho el Señor a entender cuán importante es saber qué voz estamos escuchando. Por eso no escuches chismes. No escuches pleito, no escuches división. Suelta eso. Suelta todo eso que no te edifica. Suelta todo eso que en vez de avanzar, lo único que te hacen es destruir tu espíritu, amargar tu espíritu. Pero creemos que el Señor nos va a bendecir. Esta es la palabra del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, porque el enemigo siempre va a tratar de distorsionar todo lo que Dios ha creado, pero Dios en su misericordia nos ayuda para creer y que su nombre es glorificado. Tu voz está reconocida en el cielo. Tu voz está codificada en el cielo.